En la jornada de mañana, 6 de agosto, se intentará tratar nuevamente en el Congreso la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Y para hablar al respecto, para preguntarle acerca de los principales puntos que están en debate y también muchos que están demasiado ambiguos, es que nos encontramos con Federico Sana, doctor en Derecho, abogado, docente en Derecho Constitucional. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, así que bueno, esperamos ser útil para aclarar o por lo menos debatir algunas cuestiones sobre ese proyecto. Bien, en primera medida entonces preguntarte cuáles son los cambios que intenta incorporar la ley, ¿no?, de inviolabilidad de la propiedad privada con la ley que ya se encuentra vigente en nuestro país. Bueno, en realidad este proyecto de ley, como bien dice, llamado de inviolabilidad de la propiedad privada, ha desarrollado 6 capítulos que son 6 modificaciones diferentes, porque entran en juego otras normas ya vigentes que se van a modificar, no una sola, modifica la Ley de Expropiaciones, modifica el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, modifica la Ley de Propiedad Intelectual, modifica también la Ley de Manejo del Fuego, la Ley de Regularización de los Barrios Populares y, lo más conocido, la Ley de Protección al Dominio Nacional de las Tierras, de los Inmuebles. O sea, son 6 en realidad modificaciones diferentes y a su vez dentro de cada uno de esos paquetes entran muchas aristas. Es bastante grande, variopinto y una ensalada también. Bien, bien. Y en todo este contexto variopinto, de ensalada, ¿qué rol juega o cómo se observa a lo que marca nuestra Constitución respecto a esta posibilidad de estas modificaciones? Bueno, a ver, hay muchas modificaciones que yo creo que son cuestionables desde un punto de vista político estratégico. No todas se pueden atacar desde el punto de vista constitucional. Bien, y eso también es una distinción importante. No es que toda modificación que se haga va a ser necesariamente inconstitucional. Sí, considero que la modificación a la Ley de Manejo del Fuego, que elimina la prohibición de conversión de la tierra de los bosques nativos quemados o de incluso de otros, o de otros pastizales y demás, no declarados como bosques nativos, pero también objeto de protección, esa eliminación a la conversión de esas tierras sí implica una regresión en materia ambiental que entiendo que podría ser cuestionada, ahí sí su constitucionalidad, por afectar el principio progresivo de protección del derecho al ambiente sano. Es decir, esa modificación. Luego, en el resto, creo que son muchas modificaciones totalmente cuestionables, pero no necesariamente inconstitucionales, lo que no quiere decir igual que sean convenientes. Claro, bien. Claro. Por otro lado, algunos sostienen que la ley viene, o uno piensa que cuando se va a modificar una ley es en cierta medida para mejorar algunos aspectos. Por otro lado, hay quienes dicen que, por el contrario, lo que se está intentando hacer es sacar todo tipo de controles. Nosotros ahí la producción preparó una serie de placas, vos hacías mención puntualmente al manejo del fuego, que es el punto 4. Si te parece, podemos ir repasando estos pros y contras. Arrancamos con la número 1, que también recién la teníamos, que tiene que ver con el régimen de tierras rurales y extranjerización. Si te parece, vos repasás qué decía la anterior. Perfecto. Y qué propone la modificación. No hay ningún problema. Respecto a este régimen de tierras rurales, que era la ley de protección al dominio de estas tierras, las grandes modificaciones son la eliminación del porcentaje máximo para que personas físicas o jurídicas extranjeras sean titulares de inmuebles rurales. Ese porcentaje máximo en la legislación actual era del 15% por distrito. Bien, es decir, dentro de un municipio se considera un distrito, ese es el límite. Eso en el proyecto que tuvo media sanción en diputados se eliminó directamente. Ahora está circulando una versión de que lo llevarían al 25% por provincia, pero bueno, sigue siendo totalmente beneficioso al capital extranjero. ¿Por qué? Porque hay municipios que pueden ser menores en representación de dentro de la provincia, pero contener muchas riquezas naturales, bien, y venderse la totalidad de los inmuebles de ese municipio y que no lleguen al 25% en la provincia. Bien. Por eso la ley vigente contiene el límite porcentual por distrito, que en este caso, en nuestra organización, sería por municipio. Y otra cuestión que no me parece menor es que la ley vigente entiende por persona jurídica extranjera a sociedades comerciales que no tengan el domicilio principal asentado acá, salvo que tuviesen un domicilio social asentado en el país y 10 años de operaciones comerciales en la Argentina. Es decir, es bastante amplio el concepto de persona jurídica extranjera. En el proyecto actual,
ese concepto se restringe a sociedades en las que participe de manera directa o indirecta algún Estado extranjero, pero no al capital privado, ¿bien? Es decir, es mucho más permisivo para las personas jurídicas privadas extranjeras. ¿Bien? ¿Esto significa que un privado viene a la Argentina y compra sin ningún tipo de condicionamiento tan así, de extremo? O sea, significaría que, de aprobarse el proyecto, tal como salió de diputados, que una sociedad privada extranjera sin domicilio social en el país, bien sin operaciones habituales en la Argentina, podría venir y comprar sin límite de hectáreas de ningún tipo la totalidad de los inmuebles rurales de un departamento. Podría comprarse toda la totalidad de los inmuebles rurales, por ejemplo, del departamento Calingasta, del departamento Iglesia, con la salvedad, obviamente, de los inmuebles sujetos al dominio público, las Bien. calles, las plazas. Cuando hablamos por ejemplo, justo viste un ejemplo muy puntual de uno de nuestros departamentos que tiene muchos recursos naturales, eso no está contemplado, digo, o sea, yo compro acá, compro este pedazo de cordillera es mío, y si allí tenemos agua que está circulando, digo, menciona el recurso hídrico como algo fundamental para la provincia, pero en general, yo compré la tierra y lo que está acá es mío. Sí, pero no. Es decir, no podrían entrar los ríos, no podrían entrar los glaciares, no podrían entrar los periglaciares. ¿Por qué? Porque el artículo 235 del Código Civil y Comercial establece eso como en el dominio público. Bien, ¿qué problema tenemos acá particularmente? Pero, perdón, ¿cómo sabemos si en esa tierra que yo compré, justamente abajo de donde compro, hay agua, hay un glaciar o hay oro? Bueno, esa es... El agua, una aclaración. Tanto mineral como agua subterránea va a ser igual de dominio público, aunque la propiedad de la superficie sea diferente. Entonces ahí no hay un problema. Yo puedo ser dueño del suelo, pero abajo tener agua y el agua subterránea es pública, tener minerales y los minerales son también propiedad de dominio del Estado, dominio público. En realidad dominio privado, en ese caso, los minerales del Estado. Ahora, ¿qué pasa con las aguas superficiales? ¿Qué pasa con los glaciares, con periglaciar? Bien, es decir, con el agua superficial en todas sus formas. Nosotros tenemos un problema que es histórico, que es ante la falta de demarcación de las líneas de ribera de nuestros cauces, no sabemos dónde comienzan y dónde terminan. Y a su vez, las zonas de acumulación nibia en alta cordillera no son muchas veces consideradas como parte del cauce, aunque lo deberían ser. No son propiamente un glaciar ni un periglaciar, son zonas en donde, lo estamos viendo en estos años más nevadores, en este año más nevador, donde se acumula la nieve, pero están sujetas a propiedad privada. Hoy ya la cordillera sanjuanina, en casi toda su extensión, es propiedad privada, y si bien están asentados como objetos territoriales, los ríos, los glaciares y los periglaciares, no están claramente delimitados sus límites, no están claramente delimitados sus cauces. Y a su vez, las zonas de acumulación nibia no están tampoco claramente delimitadas. Imaginemos en este panorama que se agravaría aún más si directamente ya hay personas extranjeras en titularidad de la cordillera, pero sí desaparece todo tipo de límite a eso. Bien. Bueno. El punto número 2, ¿te parece, Sergio? Otra de las plaquitas, ya hemos repasado algunos como para poder tener un panorama sobre todos estos puntos que poníamos justamente sobre la mesa. Proceso de desalojo y restitución anticipada. Bueno, esto es una modificación al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Yo creo que es cuestionable, pero debatible. O sea, no me parece lo más erróneo de la ley. ¿Por qué? Porque es cierto que, a ver, en otras épocas históricas han llegado a suspenderse los procesos de desalojo por el alto valor de los alquileres. Bien, entonces desde un punto de vista sí, de contemplación de la situación social, claramente va a hacer que las personas que estén en situación de ser desalojadas sean mucho más rápido, y uno lo puede cuestionar porque no hay un acceso equitativo a la vivienda. Ahora, si nosotros pensásemos en que eso es una cuestión de política social que debería resolverse, el tener procesos de desalojo más que tramiten por las vías procesales, pero un poco más rápidas y que eviten a veces, no es que vulneran todo derecho de defensa de la persona que se va a desalojar ni nada, no lo veo tan cuestionable. Lo que es cuestionable no es eso, es sino la desregulación que hay en torno a los alquileres como tal, ¿se entiende? Y la dificultad del acceso a la vivienda. Luego, si yo tengo que ir a un proceso de desalojo, muchas veces es mejor que los procesos sean más breves en el Poder Judicial. El problema es que esto está pensado para beneficiar en la situación actual a grandes inmobiliarias que procedan a hacer esos desalojos. Por eso digo, quizás la reforma esta en abstracto no sería negativa, pero dado este contexto,
es llamativo que en lugar de pensar en la situación de los inquilinos, se está pensando en cómo las inmobiliarias los pueden sacar más rápido. Bien, a contramano de lo que se está dando en el mundo también. Otro de los puntos vamos a repasar entonces, porque bueno, son varios, es importante tener este detalle que estamos teniendo en este momento. Y en este caso lo que ya hablamos fue de lo de la ley de manejo del fuego. Nos quedaría el punto 3, Ahí está, que es el régimen de expropiaciones. Bueno, otra de las modificaciones exactamente tiene que ver con las varias modificaciones a la actual ley de expropiaciones. Establece que se debe tomar el valor del mercado al momento de indemnizar el bien, pero además incorpora algo que no estaba en la ley de expropiaciones actual, que es la obligación de pagar también el lucro cesante. Hay una diferencia entre daño emergente, que es lo que yo dejo de cobrar efectivamente por el valor de ese bien, o sea, lo que sale ese bien a lo que está tasado, que ahora se establece que debe ser al valor de mercado. Antes era una tasación que tenía que hacer el Tribunal de Tasaciones en base a varios factores, pero a su vez el lucro cesante estaba excluido, que el lucro cesante es la expectativa de ganancias que yo tengo sobre ese bien. El incorporar el lucro cesante genera que la expropiación vaya a ser muchísimo más onerosa. ¿Qué pasa con esto? Nosotros tenemos una regulación constitucional de la propiedad privada que es idéntica en los últimos 173 años. Es decir, los artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional no se han modificado nunca, con la excepción de la Constitución del 49, que estuvo vigente hasta 1956, donde una proclama la dejó sin efecto. Es decir, salvo ese paréntesis histórico, tenemos la misma regulación de la propiedad privada. De alguna manera sujeta a una especie de interés social por la Convención Americana de Derechos Humanos, pero no hemos modificado la matriz constitucional de esta propiedad. Y aquí yo sí hago una salvedad, que es una deuda constitucional, que la mayoría de las constituciones del mundo y latinoamericanas, voy a citar el ejemplo de Uruguay para que no digan que estamos citando acá países, no sé, como Venezuela, Uruguay, que es visto como el lugar utópico del capitalismo latinoamericano, tiene una distinción que permite el pago de las expropiaciones en un plazo de 10 años, por ejemplo. Brasil, y así fue mantenido incluso durante gobiernos de distinto signo político, tiene una especial protección a la propiedad rural, bien de los pequeños campesinos. La Argentina no, tiene una regulación genérica. ¿Eso qué significa? Que yo regulo el mismo sistema para expropiar desde la pequeña parcela rural hasta una gran empresa estratégica. Y eso no es correcto. No podemos proteger igual lo que materialmente es desigual. Entonces, esto que se establece así quizás es simpático para el almacenero que está pensando, uy, si me expropian una franja de mi negocio por una ampliación de la calle, ahora me van a pagar lucro cesante, pero es muy poco simpático a la hora de pensar que hay ciertas empresas estratégicas que van a tener que ser seguras o que en algún momento pueden llegar a ser expropiadas, como ocurrió con el caso de YPF, y esto haría mucho más engorroso ese gasto detrás de la utilidad pública que tiene el Estado, o sea, quizás haría imposible que el Estado expropie ciertas cuestiones. Que eso es un poco lo que busca en el fondo este proyecto, hacer que el instituto de la expropiación, hoy vigente en nuestra Constitución, prácticamente no se pueda aplicar por lo costoso que puede llegar a ser.